Hola, les damos la bienvenida al programa número 5 de cortometrajes de ficción del Festival Internacional de Cine de Morelia, donde estaremos viendo las opiniones de los cineastas detrás de los cortometrajes Ayer y Mañana de Diego Cruz Silvetti, el Eco del Caracol de José Alberto Anguiano, Wheels de Roberto Fiesco, La L'amour est aveugle de Edgar San Juan, La Promesa de Yari de Risk y Bicho de Pablo Giles. Ahorita empezamos con nuestro Q&A y bueno, me gustaría hacerles unas cuantas preguntas muy generales, pero que me parece que pueden ser de interés para el público que ha visto su trabajo. Y pues me gustaría empezar con una cosa muy sencilla, pero creo que es siempre interesante, que es la idea que hay detrás de los cortometrajes que ustedes realizaron, más que nada en términos, obviamente, de temas, pero también de anécdota. ¿Por qué hacen estas películas? ¿Cómo les llegan las ideas para hacerlas? Y en buena medida también, ¿qué es lo que les gustaría transmitir a través de ellas, ¿no? Entonces me gustaría que empezáramos con Diego Cruz, que es director de Ayer y Mañana. La idea detrás de Ayer y Mañana, em, bueno, tiene un par de líneas temáticas. Una de ellas es la memoria y el afecto. La otra sería las relaciones padre-hijo. Em, Vemos que el corto es un reencuentro entre padre e hijo, y a partir de ese reencuentro em, pues nada, se conjuntan todas las vivencias de estos dos personajes, se materializan sus recuerdos y empiezan a cohabitar con ellos, reflexionando acerca de su relación. Entonces, un poco lo que yo buscaba con este corto, que digo, además de ser una historia bastante íntima y de haberla trabajado con mi propio padre, pues es un poco como llevarla a que el espectador se coloque en este lugar y reviva un poco la relación con sus figuras paternas y maternas. Y Roberto, me llama mucho la atención este tema en tu cortometraje Wheels, porque está realizado en China. Me parece que es de un rally, perdón. No sé si nos puedas contar un poco de cómo vino la idea y de qué es lo que buscas con él. Bueno, Wills nació precisamente de un rally de cortometrajes que se hizo en la ciudad de Hansheng, que es una ciudad que está al sur de China. Hubo la invitación para que un equipo mexicano, más bien incluso un equipo de América, fuéramos a participar en este rally. Fuimos 4 personas y bueno, antes de ir nosotros presentamos como una sinopsis de una historia muy breve, que era el encuentro entre dos jóvenes en este poblado, ¿no? Y como uno se dedicaba a vender fruta de manera callejera y el otro era como una especie de joven delincuente, ¿no? Entonces, como el encuentro y la relación efímera que se puede generar entre ellos detonaba de alguna manera como una idea de conflicto o una idea también de relación amorosa, ¿no? En un país como China, que había despenalizado la homosexualidad, digo, hace muy pocos años. Entonces, nos parecía que era como un tema interesante de tratar, ¿no? En una ciudad del interior de China, y fue así un poco como el detonante, imaginando una China que no conocíamos, ¿no? Que creo que eso era como muy significativo, que era como pensar en encontrar una serie de elementos, de personajes, de espacios, de ambientes en un lugar en el cual jamás habíamos estado y que, sin embargo, vivía como en un imaginario de lo que creíamos que era China. Entonces, digamos, con ese punto de partida fuimos directamente al rally y a partir de eso, pues tuvimos 3 días para, desde hacer el casting, seleccionar las locaciones, filmarlo, postproducirlo y exhibirlo. Entonces, bueno, fue un proceso muy, muy rápido en realidad, quizás sea el corto que más velozmente he hecho y que también al final más velozmente postprodujimos. Ese es el origen de Wheels. Y Edgar, me llama la atención en tu caso porque es una película muy relacionada con la obra de Boris Vian. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Justo El amor es ciego es una coproducción con Francia en el 100 aniversario de Boris Vian, escritor, músico, inventor francés, fue como el enfant terrible de mediados del siglo XX, un escritor muy prolífico, muy loco,
temerario y muy arriesgado en sus letras. Y este cuento es una metáfora sobre los sentidos. El amor es ciego trata sobre un pueblo pequeño en el que un día llega una neblina y la neblina inunda al pueblo en su manto hasta que nadie ve nada, y Eberto, el protagonista, despierta una semana más tarde de que llegó la neblina porque se puso una borrachera tremenda, y al principio piensa que se quedó ciego porque Dios lo está castigando, pero pronto descubre que no son sus ojos, sino que es la neblina, y al salir al pueblo descubre que no solo que todo el pueblo está inundado en la niebla, sino que la niebla es afrodisíaca y que todo el pueblo va desnudo, y ya no hay un intercambio económico, sino solo es un intercambio sexual para cualquier tipo de intercambio. Entonces, este cuento habla sobre todo sobre la necesidad de vivir en un mundo en el que no haya miedo a que la luz se encienda, a que no haya diferencias de género y a que todo el mundo pueda ser feliz sin depender tanto de la vista. Esa es un poco la idea sobre el corto. Y me llama mucho la atención el tema, Yaride, de La Promesa, que es una película que parte del tema de la salud mental y de la relación de una madre que tiene padecimientos de este tipo con sus hijas y en lo que repercute. ¿Qué nos puedes contar de cómo se origina esta idea? Justo esta idea surge de la necesidad de hablar acerca de la maternidad y de cómo es que en la mayoría de los casos, la maternidad es como un deber social, ¿no? Y bueno, eso en muchas circunstancias puede traer pues repercusiones delicadas, ¿no? Y en este caso hablo de una madre que está imposibilitada a criar y pues a encaminar a sus hijas hacia la vida, ¿no? Y hablo también de la soledad y la desolación que vive esta mujer por la enfermedad misma y por esta presión social del deber ser una buena madre, ¿no? Lo que entendemos por buena madre, ¿no? Aquella madre que apapacha, que cuida, que deja su personalidad por ser madre y bueno, se encuentra con este conflicto y todo el tiempo ella promete ser una buena madre, ¿no? Y no le da, y pues evidentemente terminará siendo una promesa fallida. Sí, estoy de acuerdo, creo que hay una vigencia allí, ¿no? Y también hay una vigencia también, creo, en el trabajo de Pablo Giles, que creo que buscas mucho este tema universal de las relaciones de pareja, ¿no? Tu anterior cortometraje, también El aire delgado, también lidiaba con estos temas, entonces me gustaría saber un poco de dónde viene este otro, que no es exactamente el mismo conflicto que veíamos antes, ¿no? Es otro que tiene sus matices. Sí, bueno, yo tuve la oportunidad de filmar Bisho con el apoyo del Festival de Morelia y de Rentimagen, y me tocó estarlo escribiendo mientras estaba yo por un momento complicado justamente de relaciones de pareja en mi vida, y me di cuenta que me seguía interesando muchísimo hablar de eso y que es un pozo sin fin y que en ese momento en mi vida como que seguía yo con la necesidad de buscarle por otros lados, y era muy curioso cómo dialogaba sin querer con el trabajo anterior, al mismo tiempo me parecía muy distinto. Entonces eso me atrajo mucho a poder, también el hecho de tener los días para filmar que me habían dado, pues me hizo decir, pues es el guión que tengo ahorita, y trabajarlo y reunirme de gente increíble, espectacular, que quiero muchísimo para poderlo hacer. Y pues sí, seguir buscando un poco por ese tema. Claro, y esta cuestión de las relaciones humanas, en este caso de las de pareja, y la fragilidad que tienen, de la empatía,
del salirte un poquito de la persona que crees que eres y que pretendes ser, darte cuenta que hay un chingo de cosas pasando alrededor y que ahí están, y que cuando te alejas tantito ves todo lo que está alrededor, más allá de que estés inmerso en ello. Cuando tomas distancia, las cosas entran en otra dimensión. Y esta idea en particular del perro me llama la atención. Sucedió algo similar en el lugar donde nací, pues en la salida a Cuernavaca, en el sur de la ciudad, de donde es mi familia y mis primos y mis otros primos, mis abuelos. Todos vivíamos en una especie de comuna setentera que mi abuela hizo en los 60, 70, y está muy apartada de la ciudad, y sucedió que a mi tío le pasó algo similar, que se había quedado un perro en una casa vecina atorado, no atorado pues, o sea, que estaba ladrando y que nadie iba a su auxilio. Y de eso empecé a escribir, y al final me di cuenta que la pareja que vive en la casa y que está escuchando esto todo el tiempo, me interesaba muchísimo jugar con lo que pasa con el perro, y distanciarlo muchísimo al punto de que ni te preguntes qué es lo que le está pasando a un animal que está en sufrimiento, y simplemente estar quejándote de él mientras esta pareja está en un punto de quiebre. Me parecía interesante el contraste de poner a una pareja así en una situación que puede llegar a ser un límite, el no poder dormir, el no poder descansar, no poder estar en casa en paz. Claro. Y bueno, ahora me gustaría preguntarles algo un poquito más abstracto, pero que siempre me parece muy interesante. Para ustedes, la experiencia cinematográfica, tanto al momento de crearla, de filmarla, y al momento también de ser espectadores, de verla, ¿es para ustedes más, y desean ustedes que sea más, una cosa emotiva o una cosa más racional? Me gustaría que empezáramos con Diego. Es que siento que de pronto pueden vivir las dos cosas juntas. O sea, puede ser una experiencia emotiva y racional. Y creo que uno nunca escapa del discurso, ¿no? O sea, por más que quieras hacer algo, por ejemplo, no sé, la gente que dice, es que quiero hacer una película entretenida, detrás de eso hay un discurso, ¿no? En nuestro cortometraje sí está apelando mucho, digamos, como una cuestión sensorial, a partir, no sé, de las texturas, de los ambientes sonoros. Hicimos mucho un trabajo también de, no sé, de agarrar materiales como cassettes, viniles, etcétera, para distorsionar los sonidos, grabar mucho el bosque, los pájaros. Ahorita que mencionabas el perro en el corto de Pablo, igual nosotros tenemos una secuencia con un montón de perros que nos encontramos afortunadamente en la locación. De repente llegamos en un scouting y habían 10 perros maravillosos que solo me enamoré de ellos, y decidimos que tenían que estar en la película. Y también tienen como una especie de presencia, como un leitmotiv ahí en el corto. Entonces, a partir de todos estos recursos y igual de la puesta en cámara, de la dirección de arte, la dirección de los colores, etc., estábamos apelando más a algo emotivo, pero que también llevara como ¿cómo decirlo?, por debajo del agua, provocar una reflexión en el espectador, ¿no? Y Roberto, en tu cine creo que hay un balance siempre muy fuerte entre estos dos aspectos, lo racional y lo emotivo, ¿no? Siempre es muy importante el tema y expresarlo a través de la emoción. Pensaba que lo que sobre todo me gusta contar son historias de amor, ¿no? Con todo lo cursi y ambicioso que eso significa. Y haciendo Wheels, por ejemplo, ¿no? Digamos, siempre que comienzo como un proyecto o que estoy a punto de comenzar un proyecto, suelo tomar una serie de decisiones racionales que tienen que ver con aspectos formales del trabajo fílmico, ¿no? Y suelo llegar siempre al set con plantillas, storyboard, es decir, todo muy, muy armado, pues, ¿no? Y que a partir de, digamos, como de ese primer planteamiento formal, enormemente racional, ¿no? Donde hay una decisión, digamos, sobre
sobre cada plano y cada plano tiene una construcción dramática propia, etcétera, ¿no? Bueno, a partir de eso uno comienza como a dejarse invadir por lo que está ocurriendo durante la filmación, en el set, con los actores, con el espacio mismo, etcétera, ¿no? Y contrariamente a ese proceso, que es un proceso que me es muy habitual y con las pocas experiencias que he tenido como director, siempre parto, digamos, como ese proceso enormemente racional, lo que me pasó con Wills y con un poco lo apabullante que resultaba estar en un lugar absolutamente desconocido como China, en un pueblo además absolutamente remoto y lejano a mi propia realidad, ¿no? Decidí abordarlo de otra manera, ¿no? O sea, de entrada no tenía un guión completamente terminado, ¿no? Partía de una escaleta, partía de, digamos, como de encontrar a dos individuos que ni siquiera eran actores, para representar a estos dos personajes imaginados y a los cuales conozco horas antes de empezar a filmar, en fin, digamos como que todo el proceso tradicional se trastornó enormemente, ¿no? Y todo este planteamiento formal, racional que siempre hago, digamos como que no tenía ningún sentido en una experiencia como esa y decidí abordarlo de otra manera, ¿no? O sea, decidí entrar justamente como por las impresiones mismas que el espacio novedoso para mí me causaba, las figuras no profesionales actualmente con las cuales podía trabajar, ¿no? Y de pronto integrar eso como un discurso audiovisual, buscando, eso sí, contar esa historia de amor, ¿no? Esto efímero, amoroso, que es un tema que me interesa muchísimo. Entonces, digamos que por lo menos en este caso, me parece que un poco lo que más ganó era este discurso mucho más sentimental, mucho más emotivo, ¿no? Digo, y que no se parecía nada a otras experiencias que había vivido previamente. Así que, digo, no sé si normalmente uno trata de encontrar como ese balance, pero en este caso me dejé llevar como por el otro lado, por el que trato de explorar un poco menos, porque me parece que es un lugar mucho más incandescente y mucho más lleno de riesgo y de peligro, ¿no? Y sin embargo, bueno, ocurrió y el resultado está en el corto. Y me interesa mucho esto en tu caso, Edgar. ¿Cómo balanceas esto? Porque vamos, es una película muy, muy peculiar en cuanto a que siento que no es tan orientada a lo emotivo, pero no sé, tú dinos. Pues creo que cuando hago cine aspiro a provocar en la audiencia lo mismo que yo siento al ver una película. Y al experimentar sentimientos y a experimentar sensaciones y vivencias que viven los actores o las personas que participan en la ficción o en el documental que estoy viendo. Y trato de provocar eso en la gente que acude a ver una de mis obras. En el caso del Amor es ciego, creo que trata sobre todo de generar una metáfora, porque siento que vivimos en un mundo en el que hay una pornografía de la imagen, en el que para que algo exista tiene que grabarse. O sea, existe la corrupción porque alguien pilló al hermano del presidente recibiendo dinero, ¿no? O sea, si alguien no lo hubiera videograbado, esa corrupción no existiría. Entonces, siento que de alguna manera estamos en una videocracia en el que todo lo que existe videograbado y si no, no existe. Y siento que tendemos a ser esclavos de eso que para sentir tienes que ver. Y justo trato de hacer una reflexión sobre los sentidos y sobre la visión, sobre la ceguera, sobre los demás sentidos, sobre la escucha, sobre el tacto, sobre el olfato, en este cuento de Boris Vian, que es perfecto. Y creo que en el caso de El amor es ciego, lo único que había que hacer era tratar de adaptarlo lo mejor posible sin fallarle al cuento, que el cuento es impecable, los diálogos, los personajes, la dramaturgia funcionan muy muy bien. Entonces básicamente era tomarlo, tratar de jugar de una manera muy emotiva, poniendo una estructura racional, porque estamos en un mundo de neblina, es un mundo de cuento, es un mundo lírico, entonces creo que nos da una arena idónea para jugar alrededor de los sentidos. Y por eso es algo que yo disfruté mucho haciéndolo. Creo que también todos los actores y la gente que participamos en el corto también disfrutaban mucho porque todos estábamos en este mundo de neblina
en el que veías gente desnuda pasar alrededor, veías como cosas que no era tan fácil distinguir y se volvió divertido, y creo que eso es algo que se proyecta en el corto. Ahora, Yaride, tu corto creo que tiene una muy, muy fuerte carga emotiva y creo que en buena medida tiene que ver con las actrices, ¿no? Sí, creo que el corto es muy emotivo, también parte de una memoria muy personal, con necesidad de salir, de ponerse en su lugar, de acomodarse, de tener salud. Justo hablando de la enfermedad, era algo que no me dejaba en paz, entonces salió desde ese lugar, ¿no? de resignificar una enfermedad a la salud, ¿no? Y en mi caso era pues darle una imagen. Entonces creo que desde ahí es muy, muy emocional y muy intuitivo, ¿no? Hablo del mundo femenino, ¿no? De la complejidad del mundo femenino, no solo de la maternidad, sino todos los personajes son femeninos, se encuentran, pues sí, en esta complejidad y en esta manera más intuitiva de relacionarse con la vida. Y al ser más intuitiva creo que hay emociones más a flor de piel que la razón, ¿no? Y honestamente yo pues no me planteé si iba a ser algo emotivo o más racional, o sea, como surgió de una necesidad importante, simplemente dejé fluir, ¿no? Y creo que así son los procesos. El proceso termina diciendo, en mi caso, mis procesos creativos terminan diciéndome por qué línea van a agarrar, ¿no? Como que los dejo hablar y ya ellos solos me van guiando. Y sí, por supuesto que la parte racional está en el estudiar tus planos, en el escoger a tu equipo de trabajo, en las locaciones. O sea, creo que esa es la parte más racional de un proceso. Lo otro yo lo vivo muy, muy emocional y, repito, muy intuitivo, como escuchar esa necesidad, de qué forma quiere salir. Y luego me sorprendo, ¿no? Pensaba que estaba haciendo algo emocional y termina siendo algo muy bueno, no conceptual, muy, muy racional, y a veces viceversa, ¿no? Entonces también he aprendido a decir, bueno, no solo soy yo la que está dirigiendo este asunto, o sea, también hay algo más etéreo que se está manifestando. Entonces, pues desde ahí escuchar. Y sí, pero en este caso la promesa me doy cuenta y sí, lo sabía que era un proceso emocional. Y sí. Y Pablo, tu película, bueno, es emoción pura, ¿no? Es algo que siento que nace directamente del corazón. ¿Cómo fue tu proceso en ese sentido? Pues creo que me cuesta trabajo hablar de lo racional o lo emotivo o sea, no los veo disociados. Entonces, así como fondo es forma y forma es fondo y es inevitable y dialogan y se escuchan, creo que haciendo un poco eco a cosas que han dicho, este proceso entre comillas racional que uno puede seguir, el storyboard que decía Roberto, pues siento yo que por más racional que uno pueda pensar que es, pues ya tiene una carga inevitable emocional y lo emocional tiene una carga racional. Entonces, la manera en la que conviven, creo que es el proceso que cada quien tiene y es la rienda que uno como director va jalando, soltando, ¿no? A mí, en el caso de Bicho, lo filmamos en mi casa, porque pues, el tema de las locaciones y demás fue como siempre lo es, fue complicado, y filmarlo aquí en mi casa, pues sí venía con una carga especial, y eso también pues hay que saber, creo, cómo, para bien o para mal, pero cómo utilizarlo y cómo no olvidarte de que, bueno, al menos yo intento no olvidarme de que conviven, ¿no? Conviven lo que pretendo con lo que sucede en el momento. Hay cosas, por ejemplo, había un shot muy particular que yo había pensado y como
como un shot muy aritmético que yo pensaba que contaba específicamente la emoción en un momento y era muy racional para poder llegar a un clímax emotivo. Y en el momento en el cual te enfrentas al set, a los actores, a tu estado anímico, a lo que desayunaste ese día en la mañana, pues cambia todo, ¿no? Cambia la energía en el momento en el cual te lo planteas. Y por suerte, pues me rodeé de gente sensible y que nos dimos cuenta que no venía el caso. Entonces frenamos y se hizo una burbuja en la cual replanteamos todo, y si las horas estaban corriendo y el dinero estaba corriendo, no íbamos a hacer un shot que, por más que estuviera pensado y que fuera matemáticamente, al menos a nuestros ojos, adecuado, no se sentía bien. Y creo que tomamos la decisión correcta, no sé si al hacer el que hicimos, pero al no hacer el que teníamos pensado. Entonces, creo que o sea, más allá de hablar de Visho en particular, creo que es como un pensamiento que tengo de estar consciente que no se disocian ni conviven, y a mi parecer entenderlo y respetar ese mundo de dos cosas que están todo el tiempo ebulliendo. Pues se nos ha terminado el tiempo, no me queda más que agradecerles enormemente por haber estado con nosotros. Muchas gracias por su presencia y sobre todo por sus opiniones, por sus aportaciones, de verdad. Gracias.